Muy buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Damos gracias al Señor por este día, que aparte de todas las bendiciones, los padres recibimos un poco de mimo hoy. A los que llegaron tarde, gracias porque comimos más. Se preparó para 20 y algo, estuvimos 10 y algo, entonces cada uno doble porción, eso es bíblico. Bueno. Vamos a orar y poner en las manos del Señor lo que vamos a escuchar en esta mañana. Vamos a pedir que el Señor nos guíe con su Espíritu. Señor, gracias queremos darte por este día que nos permites tener. Gracias por la vida que nos das. Gracias por la salud, por la fuerza. Gracias, Señor, por la oportunidad de tener un lugar donde venir a reunirnos, cantar, escuchar tu palabra. Quiero darte gracias porque tú tienes para nosotros algo especial hoy. Y gracias porque no te cansas de hablarnos. No te cansas de buscarnos. Y tu palabra, Señor, es una muestra que todas las veces que tu palabra se abra, vamos a encontrarte. Y hay una promesa que dice que ninguna palabra volverá vacía. Gracias porque tu palabra es eficaz. Gracias porque tu palabra tiene el filo suficiente para cortar y extraer el mal en nosotros. Gracias porque hoy tu palabra es suficiente. Queremos abrir tu palabra y queremos que tú nos muestres lo que necesitamos ver en esta mañana. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Pedimos que tú, Señor, predispongas tu palabra, que siempre está predispuesta. Queremos nosotros prestar atención. Queremos nosotros abrir nuestros oídos. Ayúdanos a hacer a un lado las distracciones y que tu palabra hoy pueda encontrar a una persona escuchando. Y que tu palabra pueda obrar en nuestras vidas. Que no solamente pueda entrar en nuestras mentes, sino que hoy tu palabra pueda tocar nuestros corazones. Que siempre fue tu voluntad llegar a nuestro corazón y que pueda darnos lo que estamos buscando. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Luego de la pausa por el Día del Padre, el domingo pasado, vamos a reencauzar nuestro tema de perspectiva, buscando analizar un poco cómo está nuestro punto de vista, cómo están nuestros principios, cómo están nuestras prioridades, cómo están nuestras decisiones. Estamos abarcando el tema como iglesia. Y hoy nos toca la perspectiva de una iglesia cristiana, principios. Vamos a ver un poco cómo serían los principios correctos de una iglesia cristiana. Lo primero que quiero comenzar diciendo, hermanos, es que la iglesia debe ser un instrumento para cada hijo de Dios. Un instrumento para que cada hijo de Dios
se desarrolle en su camino de la vida cristiana, en su camino con Cristo. Entonces nosotros estamos acá para servirnos los unos a los otros y para desarrollarnos en nuestra vida cristiana, para que podamos crecer y para que podamos desarrollar el propósito que tenemos en la vida. Es decir, que la iglesia es un complemento, debe ser un instrumento para que nuestra vida, nuestros principios, nuestras prioridades, nuestras decisiones vayan encaminándose hacia la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los principios de la iglesia de Jesucristo? Hermanos, nosotros estamos en la tierra, como habíamos dicho. ¿Se acuerdan? El domingo antepasado vimos que somos embajadores de Cristo. Venimos a representar todo lo que Cristo vino a hacer. Y hoy leyendo un poco, leí esta línea que dice: el estilo de liderazgo de Jesús era caracterizado por el servicio, era caracterizado por el dar, era caracterizado por el entregar. Y si la iglesia de Jesucristo está llamada a ser el representante de Cristo en la tierra, no podemos estar muy lejos de ese estilo de nuestro maestro, el estilo de servir, el estilo de dar, el estilo de entregar. Y voy a hacer una pregunta bien desafiante. ¿Cuántas veces entramos por esa puerta para recibir? ¿Y cuántas veces entramos por esa puerta para servir, para dar, para entregar? Vamos a nuestras Biblias en Lucas 4, 18 al 19. Hermanos, estas líneas que vamos a leer es básicamente el 18, tiene un contenido explosivo de las afirmaciones de Jesucristo, de cuál era su misión. Y el 19 es un complemento, pero un complemento poderoso también, pero me impresiona la cantidad de verdades que están comprimidas en unas líneas de Lucas 4:18 y nuestro bosquejo está basado en esas líneas. Porque para saber cuál es el principio o cuáles son los principios, ¿se acuerdan? Los principios son los cimientos, las cosas que no se negocian, las cosas que deben estar desde un principio. Y para decir cuáles son los principios de la iglesia de Jesucristo, necesitamos aferrarnos a cuál fue la misión de aquel que representamos. Empieza Lucas 4, 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vamos a analizar un poco este texto para poder visualizar cuáles deberían ser nuestros principios y basados en qué deberíamos estar poniendo. Si el Señor nos permite, el domingo que viene vamos a estar repasando las prioridades de la iglesia de Jesucristo, pero sin poner esta base de decir estamos en el mundo para representar a una persona que está afirmando esto que acabamos de leer. ¿Cuál debería ser nuestras bases? Empieza diciendo: el Espíritu
del Señor está sobre mí. Esa primera línea, se necesita mucha autoridad, hermanos, para pararse enfrente a un pueblo que creía que vos eras impostor, que estaba esperando un soldado con ejércitos para derrotar a todos sus enemigos, a un pueblo que hasta hoy está esperando el cumplimiento de esa promesa que estaba enfrente de ellos, y parar y decir: el Espíritu de Dios, el Señor está sobre mí. No solamente eso, sino que por cuanto me ha ungido. Hermanos, esta palabra ungidos es tremendo. Esta palabra ungidos, y para ello vamos a 2 Corintios 1, 21 al 22. Y antes de leer, ungidos, hermanos, es el hecho de ungir. En la historia de la Biblia encontramos un auto simbólico. En el Antiguo Testamento fueron ungidos 3 grupos de personas con características especiales. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, en nuestras Biblias, que eran ungidos los reyes, eran ungidos los sacerdotes, eran ungidos los profetas. Era un símbolo de que esa persona estaba elegida y apartada para algo específico. Y es tan fuerte que el Señor Jesús trae ese simbolismo y estaba diciéndole a todos: en este momento el Señor me ha ungido y soy el seleccionado especialmente para hacer estas siguientes actividades. Vine preparado y vine seleccionado por Dios para toda la descripción que vamos a ver en adelante. Entonces, hermanos, en el Antiguo Testamento eran personas súper importantes que eran ungidas, reyes, sacerdotes y profetas. Pero nosotros ahora vamos a ver en 2 Corintios 1, 21 y 22. Dice: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Por lo tanto, a nosotros como a ustedes, Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones como garantía de la promesa. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Vamos a parar acá un ratito más, vamos a ir más despacio para lo que estoy diciendo. Este texto nos dice que toda persona que abrió su corazón a Cristo ha sido ungido con el Espíritu Santo. Toda aquella persona que ha abierto su corazón a Cristo, la Biblia lo está comparando con reyes, sacerdotes y profetas. Y si creemos en la doctrina de la Trinidad, estamos diciendo que el mismo Espíritu que Dios dio al Padre y con el mismo poder que el Señor ungió a su Hijo, nosotros fuimos ungidos y sellados para la misma tarea. Ahora vamos a ver la tarea. La iglesia de Jesucristo, guiada por este Espíritu, debe obrar según la voluntad de Dios, los principios de Dios y las prioridades de Dios. ¿Para qué? El texto empieza diciendo, y vamos a pasearnos con estas afirmaciones de Lucas 4, 18 y 19. Dice: lo primero, dice el Señor, fui apartado por Dios, enviado a la tierra, ungido para estas funciones específicas: dar buenas nuevas a los pobres.
Y acá quiero ir haciendo preguntas para que en nuestras mentes vayamos guardando estas verdades. Dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Cuando acá habla las buenas nuevas, habla de las buenas nuevas del Evangelio. Hermanos, vamos a ir, no sé cómo podríamos hacer este desafío porque el tiempo, no sé cómo vamos a hacer porque quiero ir lento, pero son y 54. Entonces tenemos que ir lento, 6 minutos, y estoy en el punto 1 de 5. Ni si hacemos un minuto por punto, bueno. Pero Dani me entregó tarde hoy. Los adolescentes usaron mucho. Entonces, ya que disfrutaban de los adolescentes, ahora me tiene que dar un poco de tiempo a mí. Qué grande los adolescentes, un paréntesis comercial, ¿verdad? Qué grande los adolescentes. ¿Qué tal si le damos otro aplauso? Me estaba acordando, yo la primera vez que me paré para abrir la Biblia y dar una reflexión, fue obligado, ¿verdad? Pero el Señor usó ese abuso de poder, ¿verdad? Pero tenía 19 años y acá había chicos que todavía no cumplieron 15. Hay unos que sí, otros que no. No es fácil, hermano, estar acá con hermanos tan exigentes, con papás, ¿verdad? Es decir, hay que darle el mérito es decir, acordarse de una letra acá, del bosquejo, a veces se nos va un poquito, se nos olvidamos, ¿verdad? Las notas, el tiempo, ¿verdad? Hay que estar, hermano. Entonces les felicito a los adolescentes, gracias por animarse. Y yo siempre digo, el mejor lugar, y no es que haya pasado hoy, pero el mejor lugar para pelar es en casa. En nuestra familia. Después vamos a irnos a salir con más confianza. Entonces ellos se tienen que sentir en casa. La próxima va a ser mejor y la próxima va a ser mejor. Pero hoy estuvieron ahí con Gerardo con todas las indicaciones, pero excelente. Volvamos, como si fuera que tenemos tiempo. Hermanos, la palabra dice que el Hijo de Dios vino al mundo siendo ungido por su Padre con poderes especiales, separado para venir a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los pobres son aquellos que no conocen al Señor. ¿Y cuál es la riqueza? La riqueza es la esperanza de Jesucristo para salvación. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Estamos del lado de los pobres o estamos del lado de los ricos? ¿Conocemos la palabra? Hoy estamos escuchando la palabra. Entonces, hoy te convertiste en un rico porque la palabra de Dios está frente a vos. Eso es la riqueza para el reino de Dios. El que no conoce, el que no ha abierto su corazón, dice que tiene la necesidad más grande de este mundo. Y la Biblia lo llama pobre. Pero Jesucristo vino para hablarle al pobre, a traerle la riqueza del Evangelio. Y nuestro principio principal, fundamental, nuestra base como la iglesia de Jesucristo es comenzar con esto. Traer buenas nuevas a los pobres. Darles a conocer la riqueza del Señor. Ese es el primero. Lo segundo, sigue diciendo nuestro Dios, Jesucristo hecho hombre: el Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. La misma pregunta: ¿quiénes son los enfermos? Acá habla de enfermedad porque habla de sanar. Hermanos, es tan fuerte hasta el orden en el que la palabra pone. Dice que después de la pobreza
El mal más grande que aqueja a la humanidad es la enfermedad. ¿De qué? Del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es importante. El texto está diciendo que la humanidad tiene problemas con el corazón. Está enfermo del corazón. ¿Y qué vino a hacer Cristo? Vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los enfermos? Hacernos a la idea, hermanos, de que todo esto que estamos diciendo, Dios obró primero en nuestras vidas. Éramos pobres, realmente pobres, sin Cristo. Y Él nos hizo ricos. Éramos realmente quebrantados de corazón. Y Dios nos sanó de esa enfermedad. Entonces los enfermos son aquellos que no tienen a Cristo. La enfermedad es el quebrantamiento de corazón. Y la cura es nuevamente Cristo en sus vidas. La palabra sigue diciendo el texto, Lucas 4:18. Vino también para pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los presos? Nosotros éramos presos. Cristo nos liberó. ¿Cuál era la cárcel? Ser un esclavo del pecado. Estar condenado a satisfacer los deseos de un ser que quería nuestra muerte, sin poder nosotros hacer algo, aunque querramos. Estábamos obligados a satisfacer a Satanás. Y el Señor vino a decir, hay una oportunidad de liberarte. Es Cristo. Esa libertad que tenemos es también el número 3 de las razones por las cuales Jesucristo vino a la tierra. Y debería ser una de las terceras razones por las cuales la iglesia de Jesucristo esté trabajando. Cuarto, dar vista a los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? El jueves nos fuimos a nuestra clase de grupos de apoyo y me llamó la atención algo relacionado a los ciegos. Y dice, ¿qué sentido tiene que un ciego guíe a otro ciego? Hablando de una persona dependiente y amigo de otra dependiente, no va a ningún lado, no le va a guiar a ningún lado. ¿Quiénes son los ciegos? Dice la palabra. Y puse acá, ¿quiénes son los ciegos y cuál es la luz? Porque el que está ciego está en tinieblas. ¿Cuál es la luz? Cristo. Cristo. Nosotros éramos ciegos sin Cristo. Una vez más, esto obra primero en nuestras vidas. Hermanos, lo que estoy diciendo acá son cosas que necesariamente deben pasar en nuestras vidas para que nosotros podamos hacer la extensión a los demás.
Es decir, nosotros deberíamos pasar de esa pobreza que habla la Biblia, la pobreza de no conocer a Cristo, a una riqueza de disfrutar de la salvación. Deberíamos pasar de esa enfermedad de un corazón quebrantado a la sanidad. Deberíamos salir de esa prisión y disfrutar la libertad para después ir a decirle a la gente que hay libertad. Nosotros deberíamos salir de esa oscuridad, ir a decirle a la gente que hay luz. Y por último, en Lucas 4:18 dice: a poner en libertad a los oprimidos. ¿Quiénes son los que están encerrados? ¿Y cuál es la libertad? El mundo, hermanos, cada vez va a presionar más. Quiero traer ahora el tema de que se estuvo hablando toda la semana del aparato este que tiraron en el agua y cayó ahí abajo. Y si había más tiempo le iba a hacer una presentación gráfica de cómo fue lo que la física hizo lo suyo y la presión. Quiero traer eso para que mostrarles que no solamente a los cristianos, sino que también a los no cristianos el mundo cada vez le va a apretar más. Hay más presión, hay más presión. ¿Y cómo soportamos eso con una capacidad cada vez más fuerte? Porque si no el mundo te va a terminar matando. Y acá habla de estar oprimidos. Hermanos, imagínense que nosotros tenemos que trabajar y luchar en espíritu para mantenernos bien. Imagínense una persona que no tiene de dónde agarrarse. Y Cristo se para y dice: yo soy el elegido para solucionar ese problema. El Señor me ha enviado para dar libertad a los oprimidos. Y el 19 termina diciendo, la tarea número 6, a predicar el año agradable del Señor. ¿A quiénes debemos predicar? ¿Y qué debemos predicar? ¿Y de qué debemos predicar? ¿De Cristo? Él se fue y nos dijo: y recibirán poder. A nosotros. Y me seréis testigos. Le conozco a alguien que vino a hacer eso y hizo por mí y puede hacer por vos. Hermanos, eso hicieron allá. La iglesia primitiva hizo, por eso nosotros estamos, por eso el evangelio. Y Dios quiera que de acá en el 2065 siga, porque nosotros empezamos a hacer hoy nuestro trabajo y ganamos generaciones y ganamos personas y esparcimos esa luz, esa libertad, ese perdón y el evangelio. Y la Biblia dice: si ustedes no hablan, ¿quién va a hablar? Las piedras. Y 7, estamos bien. Vamos a ir hasta ahí 10. Dios quiere usar a su iglesia para mostrar al mundo cómo es Él. Esto ya habíamos dicho algo parecido el domingo antepasado. Y todo lo que Dios, nuestro Dios, tiene para darnos. Y pongo de vuelta el texto de 2 Corintios 5:20. Que habla de que somos embajadores en el nombre de Cristo y que Cristo está rogando al decir: reconcíliense con Dios. Dios nos guíe y nos use para mostrarle al mundo el reino de Dios en la tierra. Hermanos, nuestro desafío es demasiado interesante. Tenemos mucho,
por trabajar por nosotros, por trabajar en nuestras familias, por trabajar en nuestra iglesia y que las personas vean el reino de Dios en nosotros, acá, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Hermanos, eso a mí, en vez de preocuparme o desesperarme, me da un sentimiento de desafío, un sentimiento de emoción de ver que el Señor puede hacer con nuestras vidas, usando el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados y ungidos. Y les repito por si les ayuda en su autoestima: reyes, sacerdotes y profetas. Reyes, porque estamos llamados a gobernar nuestras vidas primero, nuestras familias, y el Señor gobierna a través de nuestra iglesia. Sacerdocio, porque estamos llamados a llevar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Tremendo. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tu iglesia. Gracias por cada uno de nuestras vidas que hemos encontrado en este lugar, algo que nos mantiene acá. Queremos, Señor, que tú uses nuestras vidas como hijos tuyos para que en este lugar empecemos a usar el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados y ungidos por ti para enriquecer a las personas, para curar a las personas, para liberar a las personas, para darle luz a las personas, para que las personas te encuentren a ti a través nuestro. Señor, ayúdanos a hacer frente a todas las cosas que nos pueden distraer, a todas las cosas que nos puedan alejar del principio de la iglesia de Jesucristo, de establecer tu reino en este lugar. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.